El clic metálico y helado del cerrojo fue la única despedida que me dieron. Sonó más filoso que las últimas palabras de mi hijo, más tajante que el desprecio en la mirada de su esposa. Ese sonido fue mi vida cerrándose, abandonada sobre el cemento cuarteado de un porche que yo misma ayudé a pintar. Ahí, junto a mí, estaban mis maletas, 2 valijas viejas y una bolsa de lona donde llevaba mi tejido, como compañeros huérfanos esperando algo que ya no iba a llegar. La puerta de la casa, esa casa que se pagó con mis ahorros, la misma donde cuidé a su niña cuando se enfermaba con fiebre mientras ellos dormían tranquilos, permanecía cerrada. Seguramente adentro estaban celebrando. Y yo, afuera, bajo el aire húmedo de Ohio, me sentía como un fantasma. Todo este acto tan cruel había comenzado 2 días antes, por un pinche papelito de $5. Por el amor de Dios, mamá. ¿Qué es esta porquería? La voz de Leo, mi hijo, rompió el silencio de la mañana. Se paró frente a mí, en la mesa de la cocina. Su sombra caía sobre mi taza de té como una nube. Tenía el billete de lotería entre el pulgar y el índice, como si fuera algo podrido. Y ahí estaba ella, Sabrina, su esposa, parada junto al fregadero como una presencia callada pero venenosa. Pulía una copa de vino, lento, con movimientos bien pensados. Su reflejo en el cristal parecía una máscara torcida de desprecio. Ni le hacía falta decir nada. Su silencio era un arma que ya manejaba con precisión. Todo su juicio se le notaba en ese fruncir de labios y la forma en que ladeaba la cabeza con superioridad. Miré de su cara llena de furia al billete. Era solo un raspadito. Una costumbre que adopté después de que murió mi Frank. Él trabajó toda su vida en las fábricas de acero a la orilla del río Cuyahoga. Cuando se fue, el silencio en nuestro departamento se volvió insoportable. Los raspaditos eran como un susurro de esperanza en ese vacío. Un pequeño sueño de $5. No era por ganar. Era por lo que podría pasar, por ese instante emocionante de ACC. Era mi dinero, Leo, le dije, apenas con un hilo de voz. Lo saqué del bote de las galletas. Del bote de las galletas, se burló. Su risa sonó fea, dura, no le quedaba a ese niño que yo crié. Ese dinero es para la despensa. Es nuestro dinero. Tú no tienes ingresos, mamá. Nosotros pagamos todo. Te dejamos vivir aquí gratis. No se te olvide, gratis. Esa palabra cayó como un golpe en el estómago. Y fue con toda la intención. Fue lanzada para borrar de un plumazo los años en que trabajé turnos dobles en el restaurante, después del accidente de Frank. Para hacer como si no hubiera entregado la póliza de su seguro de vida para el enganche de esta misma casa, o como si no contaran las incontables horas que pasé cuidando a mi nieta. Para que Sabrina pudiera seguir con su carrera de influencer en Internet. Todo, absolutamente todo, quedó borrado por esa maldita palabra. No fueron los $5 lo que los hizo enojarse. No fue el raspadito. Fue el hecho, el atrevimiento. Según ellos, era el principio de la decadencia. Tienes 72 años y te comportas como una chiquilla. Ya madura, me dijo Leo con los dientes apretados. Sabrina, al fin, abrió la boca. Su voz, dulzona y falsa, estaba cargada de veneno. No más creemos que es un poco indigno, Clara. La gente habla. Sentí como me hacía chiquita en la silla, como si me desvaneciera. Mi mundo se redujo al estampado floral del mantel de hule. Quise explicarle que Marco, el señor de la tiendita de la esquina, sabía mi nombre gracias a esos boletitos. Que en esta vida donde cada vez me sentía más invisible, su alegre «buenos días, señora T» era como una ancla, algo que me recordaba que todavía existía. Pero no pude decir nada. Las palabras se me atoraron detrás de un muro de vergüenza. Un muro que ellos habían construido con maestría. Doblé con cuidado el billete que tanto les ofendía y lo guardé en la bolsa de mi suéter. Ni siquiera lo había rascado. No digas que no te lo advertimos, murmuró Leo, dándome la espalda. Sabrina se fue tras él, como una sombra pegada a sus pasos. Me quedé sentada ahí un buen rato. El silencio que dejaron era más pesado que cualquier grito. La cocina, que alguna vez fue mi rincón de consuelo, de cariño,
ahora se sentía ajena. Miré las pequeñas marcas de lápiz en el marco de la puerta, donde apuntaba cuánto había crecido Leo. Vi la rayita en el piso, donde se estampó su primer triciclo. Esa casa era un museo del amor que ellos ya habían olvidado. Y yo era solo una pieza vieja que les daba flojera limpiar. Más tarde esa mañana, salí al columpio del porche, buscando un poco de aire que no oliera a su resentimiento. Saqué el billete del bolsillo. Era de un juego llamado Vaca y Bonanza. Prometía un premio mayor de $17 millones. En letras chiquitas, al final, decía, firme aquí para validar. Como siempre, mi nombre Clara May Thompson estaba escrito en la parte de atrás con tinta azul, temblorosa, pero clara. Fechado esa misma mañana. Me temblaban las manos cuando saqué una moneda de 25 centavos del bolso. El roce familiar del metal contra el papel fue un pequeño acto de rebeldía. Raspé el recubrimiento gris con el corazón latiéndome con fuerza, como un tambor nervioso golpeando contra mis costillas. Un 14, un 28, un 3. Seguía rascando, sin respirar. Y entonces los vi. Los símbolos se alinearon. Los números coincidieron. Debajo de la casilla del premio, una cifra que me hizo parpadear varias veces, como si mis ojos no quisieran creerlo, $17 millones. No me faltó el aire. No grité. Una calma profunda, como de vidrio limpio, se apoderó de mí. No lo miré con incredulidad, sino con una certeza tan nítida que daba miedo. Doblé el billete con el mismo respeto con el que una reza, y lo guardé en un compartimento con cierre, en el fondo de mi bolsa. Ahí, en el porche de la casa donde ya no era bienvenida, sentí un poder que no había sentido en décadas. Y no era por el dinero. Era por el saber. Ellos creían tener todo el control, todas las cartas. Pero ni siquiera se tomaron la molestia de voltear el boleto y ver el nombre que estaba en la parte de atrás. Mientras brindaban por su supuesta superioridad, yo tenía la verdad. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, supe exactamente qué iba a hacer con ella. Al día siguiente no dije nada. Caminé por la casa como un fantasma, con mi secreto bien guardado, como un corazón escondido. Limpié la cocina, quité las malas hierbas del jardincito que Sabrina nunca tocaba, y cuando me crucé con ellos en el pasillo, les ofrecí una sonrisa vacía y educada. El billete ganador seguía siendo un peso cálido en mi bolso, una promesa solo mía. Fue mientras separaba la ropa sucia cuando una inquietud helada comenzó a colarse en mi calma. En el lavadero tenía una canastita de mimbre donde echaba cosas que encontraba en los bolsillos, monedas, papelitos, recibos, y muchas veces, mis boletos de lotería perdedores. Los guardaba para los sorteos de segunda vuelta, una costumbre mía que ellos encontraban patética. Recordé que justo ayer había tirado ahí un boleto sin premio. Por puro impulso, metí la mano para sacarlo. Mis dedos tocaron el fondo de la canasta. Estaba vacía. Mi primer pensamiento fue que lo había tirado sin querer. Revisé la basura, entre restos de café y volantes viejos. Nada. Busqué debajo de la lavadora, detrás del detergente. Nada. El boleto no estaba. Una sospecha fea, sorda, me empezó a crecer en el estómago. Era solo un boleto perdedor, sin valor. Pero su ausencia me supo a invasión, a una violación silenciosa. Esa noche, escuché su celebración detrás de la puerta cerrada de su recámara. Risas, el inconfundible sonido de una botella de champán destapándose, el tintinear de copas. A la mañana siguiente, un camión de entrega se estacionó frente a la casa. Traían una televisión de 80 pulgadas. Sabrina firmó con una bata de seda puesta, como si fuera una reina recibiendo tributo. Ese día fue un desfile de paquetes, cajas de vino carísimo, un abrigo de diseñador que sabía bien que costaba más que todo mi cheque del seguro social, bolsas de tiendas de electrónicos de lujo. Jamás me dijeron una palabra sobre haber ganado la lotería. No tenían por qué hacerlo. Nadie les exigía nada. Pero lo vivieron en voz alta, descaradamente, frente a la misma mujer que habían humillado por gastar 5 miserables pesos en un boleto. Estaba sentada en mi sillón, con las agujas en las manos moviéndose a un ritmo desordenado, casi tembloroso.
Mi tejido era un enredo de ansiedad. Quería estar equivocada. Recé por estar equivocada. Tal vez habían recibido otro dinero, un bono, una herencia, algo. Pero supe que la verdad llegó cuando Sabrina dejó su celular sobre la barra de la cocina. La pantalla se encendió. Un mensaje de su hermana apareció como una puñalada. Y Dios mío, Sab, $17 millones, ¿de verdad no le vas a decir nada a la vieja bruja? Me quedé congelada, con la mano sobre el trapo de cocina. La vieja bruja. Eso era yo para ellos. No una madre. No una abuela. Solo un estorbo. Fue ahí que lo entendí, habían encontrado el boleto, el que creían ganador. Asumieron que era el bueno y de algún modo lograron cobrar algo. ¿Pero cómo? Mi mente daba vueltas, tratando de armar el rompecabezas de su engaño. No podía ser el boleto real. El verdadero, el que yo firmé, el de los 17 millones, seguía a salvo en el fondo de mi bolsa. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Qué celebraban con tanto lujo? Mi confusión era una neblina espesa, pero la traición era clara, transparente. Estaban convencidos de que habían ganado. Y su primer impulso fue gastarse el dinero, llenarse de lujos, mientras yo seguía ahí, invisible. Una sirvienta en una casa que de pronto se volvió palacio. 2 días después, mi llave ya no abría la puerta principal. Toqué. Al principio sin miedo, solo confundida. Pero esa confusión se transformó en un nudo de hielo en el estómago. Leo abrió apenas la puerta. Ni siquiera me miró a los ojos. Mamá dijo con voz baja, fingidamente suave, necesitamos un poco de espacio. Con todos los cambios, ya se está llenando la casa. Mis cosas están adentro, dije. Mi voz sonó lejana, como si ya no me perteneciera. Desde dentro, la voz de Sabrina retumbó como un eco frío. Ya las empacamos por ti. Están en el porche. Y sí, ahí estaban, mis maletas, la vieja bolsa de lona, y encima, la canasta de mimbre vacía, puesta como último insulto. No supliqué. No grité. Toda la pelea que tenía dentro se había ido, y en su lugar había quedado una claridad escalofriante. Tomé mis maletas y caminé hacia la banqueta, mientras escuchaba cómo cerraban el cerrojo detrás de mí. No me ofrecieron llevarme. No me ofrecieron ni un centavo. Lo único que me ofrecieron fue una puerta cerrada, y el ruido lejano de una fiesta a la que ya no estaba invitada. Celebraron su supuesta suerte, pero su descuido fue mi salvación. Estaban tan tragados por su codicia, tan enceguecidos por los números de un boleto que pensaban que era suyo, que jamás se les cruzó por la cabeza que yo pudiera tener el verdadero. La sucursal de West Park de la Biblioteca Pública de Cleveland olía a papel viejo y a una dignidad callada. Estaba calientita, y lo mejor, era gratis. Por ahora, eso me bastaba. Caminé las 12 cuadras desde la casa, arrastrando mi vida reducida a 2 maletas, que cada vez se sentían más pesadas. Encontré un sillón libre junto a una ventana que daba a la calle mojada por la lluvia. Conecté mi viejo celular de tapita a un enchufe y traté de dejar de temblar. Yo tenía la verdad. Pero la verdad, frente al peso de su crueldad, se sentía tan frágil. Necesitaba pruebas. Abrí la galería del teléfono y empecé a pasar entre las fotos borrosas de mi nieta Isabel, de los rosales que cuidaba con tanto cariño. Y entonces la vi. Una foto que tomé en la tienda de la esquina hace 3 días. Una costumbre que adopté por ese instinto vago de cuidar lo mío. Era una imagen clarita del boleto ganador del Vaca y Bonanza, justo sobre el mostrador, antes de rasparlo. Le hice zoom. Ahí estaban, los números de serie, legibles. Y en la parte de atrás, mi firma. Clara May Thompson, bien clarita, con tinta azul, temblorosa pero firme. Mi respiración se cortó. No me habían robado el boleto ganador. Debieron haber encontrado otro, tal vez uno viejo, tirado de la semana pasada. Y en su fiebre de ambición, vieron lo que querían ver. Construyeron su nuevo castillito de teles enormes y botellas de champaña sobre un cimiento de ilusiones, y sobre lo que ellos pensaban que era mi estupidez. Pero el boleto verdadero y legal, el firmado seguía en mi bolso.
Sentí que algo se endurecía dentro de mí. No era rencor, era decisión. Confrontarlos no serviría de nada. Solo me lanzaría contra una pared de negaciones, pretextos y manipulaciones. Necesitaba un arma distinta. Abrí el navegador de la compu de la biblioteca y busqué Comisión de Lotería de Ohio. Encontré un número para reclamaciones en disputa. Llamé. La mujer que contestó tenía una voz tranquila, pero con una firmeza que me sostuvo como ancla. Le conté todo. Al principio, la voz me temblaba. Pero conforme fui diciendo cada cosa, con fechas, con detalles, con la foto, fui agarrando fuerza. Tenía el boleto ganador original. Firmado. Sellado. Listo. Tenía una foto con sello de fecha y hora, tomada justo después de la compra. La mujer del otro lado de la línea guardó silencio un momento, como reflexionando, y luego me dijo: Señora, si su nombre está en ese boleto y cuenta con el comprobante de compra, el boleto es suyo. No importa quién más diga que ganó. La firma es lo que legalmente vale. Las lágrimas que no me había permitido soltar empezaron a correr por mi cara. No eran de tristeza. Eran de un alivio profundo, de esos que te hacen sentir el pecho más ligero. Entonces, ¿todavía estoy a tiempo?, pregunté con voz entrecortada. Claro que sí, me aseguró con firmeza. Vamos a abrir una investigación oficial. No pierda ese boleto ni la foto. Son clave. Después de colgar, me fui directo a la tiendita de la esquina. Marco, el chavo que siempre atiende, estaba tras el mostrador. Buenas, doña T, me saludó con su sonrisa de siempre. ¿Lo de siempre? Hoy no, Marco, le respondí, con una sonrisa que, por primera vez en días, ya no se sentía tan frágil. Necesito un favor. ¿Puedes conseguirme las cámaras de seguridad de hace 3 días? ¿Más o menos a qué hora? Solo necesito una imagen mía comprando un boleto, le dije. Marco me vio con el ceño fruncido, preocupado. ¿Todo bien? No del todo, le dije con honestidad. Pero ya estoy arreglándolo. Hizo una llamada y, unos minutos después, me entregó una impresión en papel. Era yo, claramente de pie frente al mostrador, con el billete de $5 en la mano. Me veía cansada, desgastada, pero ahí estaba. Visible. Presente. Una persona real. Una clienta. La legítima dueña del boleto. Con eso, con la foto del celular y la imagen de seguridad, tenía una trinidad imposible de refutar. Esa misma tarde, en el silencio reconfortante de la biblioteca, escaneé y mandé todo por correo electrónico a la comisión de lotería. La respuesta llegó en menos de 1 hora. Reclamación recibida. Evidencia preliminar verificada. Su caso pasará a revisión formal. El boleto ha sido marcado en nuestro sistema. Me quedé viendo esas palabras como si fueran oro puro. Legalmente suyo. No tenía casa. No tenía familia. Tenía menos de $100 en la bolsa. Pero tenía la verdad. Y ahora, también la tenía el estado de Ohio. El correo oficial llegó 48 horas después. Estimada señora Thompson. Hemos verificado su identidad como compradora y firmante del boleto ganador número B78B45192. Usted es la legítima reclamante del premio de $17 millones americanos. Por favor, comuníquese con nuestra oficina en Columbus para comenzar el proceso de transferencia segura. Hay opciones disponibles para mantener el anonimato. Reclamante legítima. Elegí la cláusula de privacidad para personas mayores, una medida diseñada para proteger a los adultos mayores del fraude y del abuso, muchas veces de parte de su propia familia. La ironía no se me escapó. No esta vez. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, su fantasía empezaba a venirse abajo. Mi teléfono, que había tenido en silencio, empezó a vibrar sin parar. 6 llamadas perdidas de Sabrina, 10 de Leo. Luego empezaron los mensajes. Una avalancha frenética de pánico y puras mentiras. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Encontramos un boleto, creímos que era el bueno.
Fue un error. Tenemos que hablar. La lotería dijo que hay otra reclamación. ¿Qué hiciste? Mamá, contesta. Lo partimos 50/50. Es lo justo. Esto puede ser algo bueno para todos. Los imaginé parados en la oficina de la lotería, bien confiados, listos para su gran rueda de prensa. Y que de pronto les dijeran que el premio ya había sido cobrado por la legítima dueña. Imaginé la sonrisa falsa de Sabrina cayéndose en pedazos y la cara de Leo retorciéndose de puro coraje e impotencia. Seguro ya tenían preparado su discursito para la prensa. Lo que nunca imaginaron fue perder. Luego llegó un mensaje de voz larguísimo y lleno de vueltas, con la voz de Sabrina empalagosa, tratando de sonar dulce. Clara, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero piensa en Isabel. Piensa en la familia. Este dinero no tiene por qué dividirnos. Puede ser un puente. ¿Un puente? Después de haber incendiado el pueblo entero, ahora querían venir a pedirme una taza de azúcar. Apagué el teléfono. Que se quedaran sentados en el mismo silencio que tan cruelmente me habían regalado. El dinero era mío. El poder también. Pero lo más importante, la verdad era mía. Y no pensaba volver a cruzar jamás hacia su lado de ese puente quemado. Su siguiente jugada fue tan predecible como vil. Cuando vieron que la manipulación callada no servía, se fueron por la demolición pública. Una bibliotecaria, la señorita Albrecht, que se había interesado en mi situación de manera discreta, se me acercó y me mostró su celular con mucho tacto. Clara, creo que tienes que ver esto. Era la página de Facebook de Sabrina. Su foto de perfil era una de esas tomadas en estudio, bien iluminada, con la cabeza ladeada y una sonrisa fingida que parecía ensayada frente al espejo. El mensaje que Sabrina había publicado era una verdadera obra maestra de victimismo calculado. Con el corazón roto. A veces las personas que más amas te traicionan de las formas más crueles. La madre de mi esposo, Clara, a quien recibimos en nuestro hogar con cariño, nos robó el boleto ganador de la lotería directamente de mi bolsa. Creemos que su edad la ha hecho confundida y codiciosa. Nosotros solo queríamos asegurar el futuro de nuestra hija. Por favor, recen por nuestra familia. La publicación iba acompañada de una foto tomada en su porche, los dos abrazando a Isabel entre ellos, con una expresión de dolor solemne tan perfectamente actuada que me dieron náuseas. Estaba decorada con hashtags como si fuera una campaña de marketing. Almohadilla abusó a ancianos, almohadilla traición familiar, almohadilla robo, almohadilla justicia para Easy. Los comentarios no tardaron en llegar, venenosos y despiadados. ¡Qué horror! ¿Cómo puede una madre hacer algo así? Que la demanden, se ve que está loca. Pobre niñita, su abuela le robó el futuro. Me quedé mirando la pantalla, con las manos heladas. Estaban intentando destruir lo único que me quedaba, mi nombre, mi dignidad. Supusieron que me quebraría, que me escondería de la vergüenza. Pero olvidaron un detalle esencial, yo tenía pruebas. Y lo había guardado todo. Con ayuda de la señorita Albrecht, me senté frente a una de las computadoras de la biblioteca. Mis dedos, normalmente torpes con la tecnología, se movían ahora con seguridad, como si supieran exactamente qué hacer. Empecé a construir mi defensa, no para un juzgado, sino para el tribunal que ellos mismos habían convocado, el de la opinión pública. Primero, la foto del boleto, con mi firma clara y visible. Segundo, la imagen de la cámara de seguridad donde se me ve comprándolo en la tienda. Tercero, un estado de cuenta bancario con el retiro exacto de $5. Cuarto, rebusqué entre viejos mensajes de texto hasta encontrar uno de Sabrina, mandado después de que rompí un plato sin querer. Estoy harta de que seas una carga inútil en mi casa. Le tomé captura de pantalla. La última pieza fue la carta oficial de la Comisión de Lotería de Ohio, un PDF que no dejaba lugar a dudas. Clara May Thompson era la única ganadora legítima del premio. Lo junté todo en un solo archivo, cuidadosamente ordenado. El título era claro, sin dramas. Para quien le interese. Se está difundiendo una historia falsa sobre mí. Aquí está la verdad documentada. No quería hacer esto público, pero no voy a permitir que manchen mi nombre.
la verdad también tiene pruebas. Mandé todo el paquete a Nora Vance, una periodista de investigación de un medio digital de Cleveland. Se especializaba en casos de fraude familiar y abuso a personas mayores. Ya había leído su trabajo. Era tenaz, valiente y muy precisa. Después regresé a la pequeña habitación que había rentado con un profesor jubilado, me preparé una taza de té. Y esperé. El artículo de Nora Vance salió publicado esa misma noche. El encabezado era contundente. Su hijo la llamó ladrona. Los recibos cuentan otra historia. Nora expuso cada prueba con precisión quirúrgica. Las capturas de pantalla, la carta oficial, la imagen del video de seguridad. Todo. Uno por uno, sin adornos, sin espacio para dudas. Fue meticuloso, irrefutable y demoledor. En cuestión de horas, todo se volteó. Los hashtags de la publicación de Sabrina empezaron a llenarse de comentarios nuevos. O sea que ustedes intentaron robárselo. Justicia para Clara. ¡Qué vergüenza! ¿Corriste a tu propia madre y todavía inventaste cosas? Los recibos no mienten. Alguien incluso encontró una vieja publicación en la que Sabrina se burlaba de mis tejidos, llamándolos un triste hobby de abuela de rancho. Ese post fue republicado por todos lados. El juicio que ellos mismos me habían echado encima, se les regresó como un boomerang. Y los destrozó. Las consecuencias no tardaron. La escuela privada de élite donde estudiaba Isabel tenía reglas estrictas sobre la conducta de los padres. A Sabrina le pidieron de forma muy cordial que renunciara a su lugar en el comité de recaudación de fondos. Los Hamilton, vecinos y antiguos mejores amigos, dejaron de saludar siquiera. El grupo de Facebook de la colonia se convirtió en un campo minado de indirectas y enlaces al artículo de Nora, compartidos con descaro. Y luego vino el golpe más duro, Leo. Trabajaba en relaciones públicas, una carrera que vive y muere por la imagen y la reputación. Su empresa, que ya estaba navegando sus propios escándalos internos, no quiso más problemas. Emitieron un comunicado oficial. Nuestra firma está comprometida con los valores de integridad y familia. La información recientemente revelada sobre la conducta personal del señor Leo Thompson entra en conflicto directo con esos valores. A partir de hoy, ya no forma parte de esta empresa. En una semana, apareció un letrero de se vende en su jardín. 2 semanas después, ya tenía una lona roja de vendido. Borraron sus redes sociales, cambiaron de número y se esfumaron. Lo último que supe de ellos fue una nota sin firma que dejaron en el buzón de mi nueva casa. Solo decía una frase. Ganaste. Nos vamos de Ohio. Doblé el papel y lo guardé en el mismo sobre donde tengo el boleto de lotería. No como trofeo, sino como punto final a una condena larga, dolorosa. No sentí alegría. Sentí algo mucho más valioso, una paz profunda. La tormenta, al fin, había pasado. La casa que compré es un bungalow de ladrillo, chiquito, en un vecindario tranquilo, lleno de árboles. Tiene un columpio en el porche, una jardinera lista para tulipanes y una calma que se respira. Es mía. Pagada al 100. Nadie puede echarme. Nadie puede sacarme. En la pared, justo arriba de mi sillón favorito, colgué una sola foto enmarcada. La imagen de la cámara de seguridad de la tienda de Marco. En ella, solo soy una mujer comprando un billete de lotería. Pero en mis ojos se alcanza a ver algo que había estado dormido por mucho tiempo. Esperanza. Debajo puse una plaquita de madera, tallada a mano, con 4 palabras. Cobré la verdad. Antes de irme de Cleveland, pasé por la biblioteca. Le di un cheque a la señora Albrecht. Para la biblioteca le dije, para libros nuevos o para arreglar la calefacción. Para que siga siendo un refugio. Ella me abrazó. Un abrazo cálido, sincero, sin esperar nada a cambio. No volví la vista atrás. No me interesaba saber a dónde se fueron. Ese capítulo estaba cerrado. Mi sanación no dependía de sus disculpas. Tampoco necesitaba su arrepentimiento. Solo necesitaba paz. Un día llegó una carta. La letra era inconfundible, era de Leo.
Una súplica desordenada, llena de lástima, pidiendo otra oportunidad. Una conexión. Si no es por mí, que sea por Izzy, decía. Hubo un tiempo en el que eso me habría destrozado. Habría llorado sobre la carta. Habría guardado la esperanza. Pero yo ya no era esa mujer. Saqué una tarjeta sencilla, con un girasol en la portada, y escribí una sola línea. El perdón es algo que tienes que encontrar por tu cuenta. Mi paz ya no está disponible para que la tomes prestada. La mandé por correo. Sin remitente. Esa tarde me senté en el porche con una taza de té de menta que coseché de mi propia jardinera. El atardecer pintaba el cielo de naranja con toques violetas. No necesitaba venganza. No necesitaba ganar. La venganza es ruidosa. Pero la dignidad es silenciosa. Es la casa que construyes para ti misma después de que la anterior se incendió. Es el jardín que siembras cuando solo te queda tierra quemada. Es ese conocimiento profundo, firme, inamovible de que tu valor no lo define quien no supo verlo. Ese valor siempre estuvo ahí. Y ahora, en la cálida, tranquila serenidad de mi vida nueva. Eso fue suficiente.